Discípulos en Proceso, un espacio donde buscamos crecer con la guía de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y crecer juntos. Hola, buenas noches. Bueno, tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es pastor fundador de la Iglesia Casa de la Misericordia en Tonalá, Jalisco. Está casado con la licenciada Paulina Hernández y juntos tienen 2 hijos y un hijo político. Y además de que tienen 2 hermosas mascotas. Él es presbítero de la Iglesia del Nazareno, bachiller en teología y ministro. Él le gusta trabajar en todos. Ahorita estábamos antes de comenzar platicando de lo cansado que es, y entre los ministerios que más disfruta es el de la predicación, la alabanza, el discipulado, la consejería, los niños, el matrimonio, y vemos cómo su iglesia es una hermosa congregación, ¿verdad? En la cual se trabaja mucho, y damos gracias a Dios por la Así es. vida del pastor y de la pastora Paulina también. Amén. Les dejo su lugar a Chava. Muy bien. Pastor Heriberto, bienvenido, bienvenido. Y queremos entrar de lleno, vamos a entrar de lleno al tema. ¿Sale? Paternidad irresponsable. Tema duro, a mí se me hace duro, difícil, porque está latente en nuestra sociedad. Y quiero nuevamente a Mimi, nuestra amiga de las estadísticas, que nos pudiera compartir para darnos una idea cómo está la ausencia de la figura paterna en nuestra sociedad. Muy bien, bueno, como sabemos, en el 2020 hubo un censo nacional, entonces todos los datos son a partir del 2020 que el INEGI levantó las estadísticas, así que probablemente hayan cambiado en ya 5 años, pero estos son los oficiales que tenemos de México hasta el momento del 2020. Dice que el 11,1% de los hogares estaban encabezados por un solo progenitor en el 2020, ya fuera que fuera madre o padre, y vivían con sus hijos. Y también dice que la mayoría de estos hogares son hogares donde la madre es la encargada, ¿no? El porcentaje es muy pequeño de los que es el padre con los hijos, generalmente es la madre con los hijos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un porcentaje, según el INEGI, de 40% de familias que no tienen la figura paterna presente. Si lo vemos en números, más o menos, creo que no nos van a ajustar los dedos, pero más o menos 11.4 millones de hogares sin papás. O sea, donde, como comentaba a Mimi, donde la mamá es, en su mayoría de esos hogares, la mamá es la que está al frente de esas familias. Un problema bastante serio, paternidad irresponsable. ¿Por qué sigue estando presente esa acción, esa paternidad irresponsable en el hombre? Son preguntas que yo me estaba haciendo. ¿Cómo es posible cambiar ese pensamiento en nosotros, los hombres, ese pensamiento machista, egoísta, de andar dejando hijos regados por todos lados, marcando vidas de manera negativa, ¿verdad? Y yo quiero, entrando de lleno al tema y dándole la bienvenida con estas preguntas al pastor Heriberto, ¿cómo es posible cambiar un pensamiento así? ¿Cómo es posible cambiar una forma de vida? Porque se ha hecho una forma de vida generación tras generación y que tiene la tendencia a replicarse porque sigue estando latente en nuestra sociedad. Adelante, Heriberto, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué sigue estando presente esta paternidad irresponsable no solamente paternidad en el hombre, sino esta problemática familiar? ¿Por qué sigue estando presente? Bueno, tenemos que entender que no es un tema sencillo de abordar, es un fenómeno, se tiene que determinar desde diferentes ángulos. Hay causas culturales, ¿no? Los famosos estereotipos de género. Ahorita lo decía Noemí, nuestra hermana Noemí, con las estadísticas, ¿no? Anteriormente lo común era una familia con los 2 papás como parte del núcleo, ¿no? Conforme los tiempos han cambiado y ahora las cosas se van evolucionando, que parece todo lo contrario, que vamos involucionando, justo esto nos permite ver cómo la familia está siendo muy atacada. Esta estructura que es base de la sociedad
se está diluyendo. Sumémosle a eso los factores estructurales, ¿no? Como la pobreza, el desempleo, la migración. Esto favorece para que las familias sí vayan perdiendo estos integrantes, ¿no? Hay estadísticas muy importantes sobre el divorcio, no solo en el país, sino a nivel mundial. Prácticamente, bueno, esto es el divorcio. Si nos vamos un paso atrás, las estadísticas de matrimonios están cayendo. La gente ya no se quiere casar. ¿Por qué? Porque solo hacen pactos sociales en cuanto a vivir juntos. Le sumamos esto, las políticas públicas que son insuficientes, laboralmente es complicado para los papás estar presente con los hijos, el acompañamiento normalmente, el desarrollo de la crianza está socialmente basada o enfocada en que la mamá es la que le debe de llevar esa responsabilidad. Y total que cuando vemos todo esto no es un problema que lo podamos solo ver de un ángulo, como les decía desde un principio, sino realmente tenemos que verlo de diferentes ángulos. Ahora, también tenemos que aceptar que nuestra cultura, al menos en México, es un matriarcado. Y los últimos años, sí es cierto, ha incrementado la queja, ¿no? ¿Por qué los papás, por qué los hombres van brincando de familia en familia? Lo decías ahorita, lastimando a las criaturas que al final son las que se quedan. Y estas familias se van adaptando, ¿no? Entonces ahora el varón llega con 2 hijos a una nueva relación en donde la mujer ya tiene otros 2 hijos y encontramos estas familias mixtas en donde cada quien aporta los suyos y los nuestros, ¿no? Entonces se convierten en 6 personas que se están conociendo y que obviamente traerán una problemática. Ahora, te cuento esto también desde la experiencia y se los comparto a la audiencia. Yo en algún momento también padecí o sufrí por atravesamos como familia por estas situaciones. Teníamos, tu servidor, yo ya tengo 30 años, estoy por cumplir este año 30 años con mi esposa. En el Evangelio tenemos, o de conocer de Cristo tenemos 16 años. Entonces los primeros 14 años los vivimos sin conocer de Dios. El Señor me alcanza a los 29 años, pero de los 29 hacia atrás, tu servidor fue alguien que no tenía temor de Dios. Entonces llegó un momento en el que los miles de pretextos que ponemos como hombres, la monotonía, los problemas, la economía, y comienzas a buscar lo que en casa no hay, porque no hay porque tú tampoco lo ofreces. Entonces se convierte todo esto en un círculo vicioso. Llegó el momento en el que tomo la decisión de dejar la casa, ¿no? Y la primera propuesta que me hace mi papá fue, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Entonces digo, pues ya no vas a estar con tu esposa, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Obviamente que eso para alguien que está buscando alejarse de su responsabilidad, pues le suena como un regalo y dices, claro que sí. En mi caso fue mi mamá, pero ubiquemos algunos familiares, algunos vecinos. Es la mamá la que le dice al muchacho, ya te separaste, vente a vivir con nosotros. Cuando mi mamá se enteró que mi papá me había hecho esa oferta, lo primero que me dijo es, bórrala de la cabeza esa oferta, no está bien, no es posible. Te voy a decir algo, si tú tienes la capacidad para dejar una familia, tienes la capacidad para mantenerte solo. Entonces, no vas a dejar de darle lo que le toca a tu esposa y a tu hija. Yo me voy a encargar de eso. No te quiero en la casa, no te quiero con mis familiares, no te quiero con nadie cerca de nuestra familia para que sientas la responsabilidad. Eso, chava, fue algo que a mí, y hermanos, fue algo que a mí me hizo meditar y me puso los pies sobre la tierra porque me sentí solo. Si mi madre no hace eso, chava, jamás mi familia hubiera continuado al día de hoy. Y esto une la siguiente pregunta, ¿no? Si es posible cambiar este pensamiento, lo que decías ahorita. Entonces, el origen está en toda la problemática social, de la cual todos también somos partes, cuando ya no nos casamos, cuando ya creemos que nuestro matrimonio va a fracasar y cuando fracasa, apoyamos a esas personas que están fracasando, ayudándolos a dividir esta familia. Y ahora entonces, ¿cómo cambia ese pensamiento, no? ¿Cómo cambiarle al hombre? Pues realmente el hombre natural no puede cambiar ese pensamiento. Y lo hemos visto. Uno dejará 1000 familias en el camino mientras los padres de esa persona
hombre o mujer, llámese, porque ahora ya vemos que también las mujeres abandonan a los hijos con el padre. La estadística menor nos compartió nuestra hermana Noemí. Pero pasarás por muchas familias y dejarás muchos hijos hasta que no entiendas el daño que tienes como persona. Esto no es el problema no está con las personas con las que dejas, sino el problema está en el corazón de la persona. No podemos cambiar a nadie si Dios no le hace ver el daño que está haciendo primero a él y después, obviamente, a toda la gente que está en su entorno, ¿no? Entonces, Okay. es algo interesante. Bastante profundo, ¿no? En el sentido de que el daño interior, la persona dañada va a dañar a los demás a tu alrededor. Correcto. Y se va replicando. A mí eso es lo que a mí me llega al corazón porque lo veo en mis alumnos, lo veo. Como bien decías, ya se está haciendo está tomando fuerza el hecho de que anteriormente veíamos parejas unidas un 60, 70, 80%, y esto de año a año va cambiando. O sea, ya separados ya son hasta arriba del 30% o más. Correcto. Informalmente nos dicen ellos, pero están separados. Exacto. Déjate, comparto, Chava, justamente esta conversación la he tenido con personas, con colaboradoras del trabajo. ¿Por qué los hombres le huyen tanto al compromiso? Porque también la mujer y el hombre han buscado ahora tener estos beneficios. La mujer está dispuesta a compartir su cuerpo con el hombre a cambio de compañía. Entonces, es un intercambio muy benéfico y entonces ya no son familias. El hombre ya no es proveedor, se vuelven compañeros de vivienda, se les llama roomies, dividen los gastos, ¿no? Entonces, claramente que va a ser una postura muy cómoda. Déjame regresar un poquito a lo que me preguntabas. ¿Cómo cambiar el corazón? Podemos ir a terapia, podemos jurar que ya no vamos a hacer esto, podemos mantenernos a raya voluntariamente unos meses de ya no voy a irme de la casa, voy a estar contigo. Pero esa tentación volverá, como te decía, porque está en el corazón del hombre salir y conquistar y pensar que socialmente esto es muy bueno. ¿Cómo va a haber un cambio? Te decía, cuando el Espíritu Santo nos abra los ojos, te des cuenta del daño que está sucediendo y comience este proceso de transformación, de lo cual a lo mejor algunos que nos puedan estar escuchando pueden decir, ya se volvió religioso este amigo. No, el tema es que yo soy evidencia de que hasta que no llegó este momento en el que toda la situación y la problemática me orilló a darme cuenta que estaba destruyéndome y destruyendo todo mi entorno, hasta ese momento fue cuando doblé las manos y le pedí ayuda al único que me pudo sacar de esa ansiedad que tenía en mi corazón. Tenía ganas de dejar de existir, tenía ganas de desaparecer todo lo que estaba en mi entorno. Entonces, realmente, ese es el único modo en el que las cosas pueden cambiar, Chava. Dios cambiando el corazón. Exacto. Muy bien. Yo creo que es el punto al cual quisiéramos que cada una de las personas, que todos viviéramos el punto de conocer a Dios, el punto de reconocer nuestra necesidad de Dios, porque realmente es una necesidad que tratamos de esconder y que tratamos de disfrazar y que tratamos de satisfacer con muchas otras cosas, pero el vacío sigue estando, el daño sigue latiendo y sigue provocando consecuencias, sigue repitiéndose. Lo que comentabas hace rato, no somos capaces nosotros de cambiar por nosotros mismos. No. Y se me viene a la mente ese pasaje, esa plática que sabemos muy bien muchos de esa mujer con Jesús. Jesús le dijo, es que 5 maridos has tenido, es que no podemos. Correcto. Dice aquella canción, ¿no? Tropezamos con la misma piedra, porque Sí, nuestra humanidad es incapaz. Correcto, es una condición, Chava. La gente lo ve normal, pero es una condición que tenemos en el corazón, se le llama pecado. Nacimos con esta necesidad o con esta tendencia a pecar y lo hacemos normal. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Entonces necesitamos este momento en el que reconocemos a través del Espíritu Santo que estamos en pecado, que hay justicia de parte de Dios y que estamos en un juicio. ¿Por qué? Porque todo lo que está a nuestro alrededor nos condena, nos señala.
Yo creo que hay alguien que pueda estar por aquí escuchándonos, Chava, y que necesita saber que hay una esperanza para que esta situación se termine. Y esto es rendirnos al Señor. La Biblia dice que si nosotros rendimos nuestra vida a Él, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo, ¿no? Entonces, sí hay respuesta y hay esperanza, pero tenemos que dar aceptar nuestra condición. Quiero compartirles un texto que desde el principio, que vimos este tema, que estaba viendo este tema, se me vino a la mente, en mi corazón. Espíritu, crea en mí un corazón limpio. Dios, es una plegaria. Es una plegaria desde el punto individual, reconociendo nuestra condición y nuestra necesidad. Yo creo que aquí el reconocer es quitarnos esta ropa de orgullo, de machismo, de decir, a mí nadie me dice nada, a mí no me des instrucciones, pero esto nos está acabando. O sea, nos está, de alguna forma, está dejando cicatrices profundas en la gente alrededor de nosotros. Y no hay forma de cambiar. Es ponerse en el punto de decirle a Dios, crea en mí un corazón, perdón, un corazón limpio. Mimi, Lidia, no sé si quieren comentar algo. Yo quisiera, más bien también agregar a lo que han comentado el pastor Heriberto sobre la irresponsabilidad. Sí, son patrones que repetimos si no hay un corazón sano. Creo que es algo que empezamos, nadie nos enseña a ser papás, a mamás. El ejemplo que tenemos es lo que vivimos en casa y creemos que es lo correcto. Pero hasta que no venimos y conocemos a Dios, vemos que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo amo a Dios, entonces yo busco el bien, no solo el mío, sino el de mi familia que ahora está a cargo. ¿Sí? A veces también somos como muy crueles con nosotros mismos, la culpa nos llena, ¿verdad? Nos lleva porque no hacemos lo que queremos hacer o lo que el ideal de una familia, pero pensemos yo me pongo a pensar que seamos como evaluarnos, ¿no? Y no de manera crítica, eh, tajante, sino que podamos ver contrastar con la palabra de Dios que pide Él de nosotros, qué es lo que hasta dónde hemos llevado a nuestra familia, que nos detengamos un poco y poder visualizar, ver a nuestro alrededor qué hemos logrado, porque eso también nos va a llevar a un examen, una evaluación de qué es lo que me está pidiendo el Señor, qué es lo que quiere de mí como mamá, como papá, porque bien decía el hermano Heriberto, no solo el ángulo paternalista, no sé si la mamá los tiene los hijos porque ya no queda de otra, pero también qué calidad de maternidad estamos dando. O sea, si dedico todo el día a trabajar, entonces, ¿dónde está el tiempo de calidad? ¿Dónde está la atención? ¿Dónde está la comunicación? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? De veras conozco a mis hijos, qué gustos tienen, cuáles son sus temores, cuáles son sus gustos. Entonces, yo creo que sí valdría la pena también detenernos un poquito y evaluarnos de una manera sana, crítica, no de culpabilidad ni de flagelarnos, sino con esa visión de qué quiere Dios de mi familia, ¿no? ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo estoy ante los ojos de Él, ante la luz de su palabra? Correcto. Gracias. Bueno, yo, parecido a lo de Lidia, ¿no? De paternidad responsable no solo es estar presente, sino en estar presente en la vida del niño, no nada más, ay, pues no te falta comida, aquí estoy en la casa, a lo mejor nos llevamos del chongo tu mamá y yo, pero aquí estamos los dos, que es lo que importa. No, eso no es la paternidad responsable. Chava, en muchas ocasiones he repetido, porque no nos enseña a ser padres. Y y hace poco estaba dando la clase con los niños de Samuel y de Eli, y como así platicando con Armando, es como Samuel vuelve a repetir el mismo ejemplo de paternidad que Eli tuvo, ¿no? Y Armando me decía, pues pobre Samuel, nadie le enseñó cómo ser un buen padre, él solo repitió lo que vio, porque sus hijos también se desviaron y el pueblo de Israel no lo quería, ¿no? Y a lo mejor nosotros seguimos repitiendo estos patrones que hemos aprendido en nuestra vida y lo seguimos repitiendo aun cuando seamos líderes de la iglesia, cristianos de toda la vida, hasta los pastores. He escuchado pastores que sus hijos es de paternidad. Ay, no, mi papá pues predicaba muy bien, pero no como papá, fue una pesadilla. Entonces,
porque pues esa es la enseñanza que tuvieron, ¿no? La enseñanza que hemos tenido, pero podemos también aprender de Dios, ¿no? Como Dios es nuestro buen Padre y aprender todo el ejemplo de Él, ¿no? Tenemos el mejor Padre del que podamos aprender y no es que vamos a llegar a ser igual a Él, pero sí vamos a ser mejores y la vida de nuestras familias, imitamos a Dios, imitamos a Jesús, como Lidia decía, va a ser diferente, va a ser mejor y todos vamos a ser más felices. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que el punto importante, demasiado importante aquí es eso, ¿no? La conexión con Dios, esa comunicación con Dios constante, permanente. Ninguno de los que somos padres, a nadie nos enseñó, y vaya que la regamos en muchas cosas, porque no sabemos, nadie nos ha enseñado, pero esa conexión con Dios nos ayudará a romper esos patrones, a romper esas conductas que tenemos que cambiar, porque llegar al punto de estar frente a Dios y decirle, Señor, necesito de ti, crea en mí un corazón limpio. Es un punto muy importante que como pastor yo le digo, yo quisiera que todos llegáramos a ese punto, todos llegáramos a ese punto, porque conociendo a Dios cambian todas las cosas, cambia tu visión, el permanecer en Él, el permanecer en tu palabra, en su palabra, es rehacer tu vida, es romper ese vaso, esa olla que eres y rehacerla con una nueva figura, con un nuevo material, con un nuevo sentido y con un propósito de parte de Dios. No sé si quieres comentar algo más, Pastor Heriberto. Sí, me gustaría aportar esta parte, Chava. Creo que más allá, y es muy importante conocer a Dios, es mucho más importante obedecerlo. Eh, Aquí podríamos entre los tres pasar horas hablando de mandamientos, enseñanzas, doctrinas en liderazgo para padres, para jóvenes, matrimonios. Los conocemos. La pregunta es, ¿las obedecemos? Entonces, si hay alguien que va a escuchar este podcast que en la vida ha abierto la Biblia, ya te digo una cosa, ese pretexto de nadie nos enseñó a ser padres es una mentira. Hay un manual completo para que tú vivas un matrimonio, una relación plena, tanto con Dios, con tu esposa, con tus hijos y tus generaciones, la iglesia y toda persona que te cruces en el mundo. Pero el tema es cuando venimos y nos volvemos religiosos y decimos conocer a Dios y no obedecemos lo que Dios nos dice. Entonces, esa es mi aportación, Chava. Creo que sí tenemos a la mano toda la información. El tema es cuánta de esa información vamos a poner en práctica para evitar que los moldes se sigan repitiendo, ¿no? Muy bien. Ok, estamos ya casi terminando este programa. Agradecemos, Heriberto, tus aportaciones y yo creo que está en nuestros corazones el dejarles a los que vean este programa, sean creyentes o no sean creyentes, que el punto es llegar a Dios, obedecer, guiarnos con su palabra, que es el manual que realmente nos indica cómo llevar paso a paso nuestra vida, cómo llevar paso a paso nuestra paternidad. Y también quiero comentarles, ahí en su palabra encontramos la descripción de un Dios paternal que no falla, que siempre ha acompañado y que siempre está dispuesto a recibirnos así como lleguemos. Tal vez sucios, heridos, lastimados, pero es un Padre que desde la creación hasta hoy, en este momento, está dispuesto a tomar nuestro corazón. Pero de parte nuestra tenemos que poner nuestra obediencia, nuestra actitud y rendirnos y permanecer en Él. Tener esa disciplina de buscarle y esa actitud de buscarle a Él. Amén. Muy bien. Si no hay algún otro comentario, chicas, ¿cómo ven? No, todo bien. Por último, tal vez alguien diga, oigan, ¿y esto sí funciona? Bueno, la primera parte les dije que los primeros 14 años los vivimos sin Dios. Fue un martirio, les digo. Los últimos 16 años han sido los mejores años de mi vida. Vale la pena agradar a Dios. Y me consta, Heriberto, te seguimos viendo crecer. Gloria Te a Dios. seguimos viendo preparándote.
Y eso precisamente es parte de la transformación que Dios hace en las personas. No dejamos de crecer, no dejamos de aprender. Fácil no es, no lo es. No. Pero el hecho de esforzarnos, Dios da lo necesario para que sigamos caminando, sigamos siguiendo sus pasos, su palabra. Entonces, amigos, amigas que están escuchando, hombres, padres, sí se puede ser un padre cuando nos dejamos guiar por ese Dios que nos da las herramientas para seguir adelante. Sí se puede, sí es posible, porque Dios no suelta. Él ha prometido estar, pero nos da las herramientas para que nosotros las tomemos y nos esforcemos día a día. Este es el episodio de hoy. Muchas gracias, Pastor Heriberto, con el corazón te agradecemos. De veras, muchísimas gracias. Espero que esto llegue hasta donde Dios quiera que llegue. Así sea. Y que aprendamos que sí es posible ser un buen padre cuando tomamos de la mano a Dios de una manera permanente y nos esforzamos. Mimi, ¿dónde podemos encontrar este material? Que nos eches la mano y nos recuerdes dónde podemos reproducir este material. En Spotify nos pueden encontrar como DNI Distrito Occidente. En Facebook nos pueden encontrar como Discipulado Nazareno Internacional _medio Distrito Occidente. Y en el canal de YouTube somos DNI Distrito Occidente México. En todas estas plataformas estará disponible cualquiera de nuestros episodios. Muchas gracias. De nuevo, gracias, Pastor Heriberto. De todo corazón, muchas gracias. Mimi, gracias por tu gran apoyo siempre. Extrañamos a Armando hoy, pero sabemos que ustedes son muy bien, están muy bien comunicados y siguen apoyándonos. Saludos a Armando. Lidia, gracias por tu apoyo. Sabemos que han sido unas semanas muy difíciles, pero el Señor ha sido fiel. Quiero que quede esto claro. El Señor ha sido fiel. No ha sido fácil, pero Él ha sido más fiel con nosotros. Dios les bendiga. Somos discípulos en proceso. Gracias, Pastor. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Dios les bendiga. Hasta luego. Discípulos en proceso. Un espacio donde buscamos crecer con la guía de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y crecer juntos. Una producción de Discipulado Nazareno Internacional, Distrito Occidente de México.